Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Mirada Clave, nuestro programa aquí en el canal de la producción en el cual analizamos a fondo lo que ocurre con la economía paraguaya. En el programa de la fecha aquí en Mirada Clave vamos a analizar un tema sumamente importante que es la informalidad desde la óptica de su afectación a los ingresos de nuestro país. Paraguay evidentemente tiene muchísimas necesidades a las cuales hacer frente con el paso del tiempo. Se tiene la necesidad de tener mayor infraestructura en nuestro país, de tener mayores condiciones en aeropuertos, una mayor cantidad de puentes, tener también rutas transitables durante cualquier época del año en nuestro país, también la necesidad de establecer nuevos pavimentos, en fin, un montón de cuestiones que Paraguay tiene que hacer frente, para lo cual necesita financiamiento. Y si bien el financiamiento a través de lo que sería la deuda externa es una herramienta que se estuvo utilizando muchísimo con el paso del tiempo, también tiene un periodo de sostenibilidad limitado. Esto quiere decir que no queda mucho del modelo de Paraguay financiándose a través de los mercados internacionales y tiene que encontrar las formas de elevar sus ingresos propios, porque también Paraguay acaba de ingresar a lo que sería el selecto club de países con grado de inversión, una cuestión no menor en términos de responsabilidades. Y Paraguay tiene fragilidades en términos de lo que sería su capacidad de generar ingresos y de cumplir con sus compromisos a nivel internacional. Esto evidentemente tendría su afectación en términos de la nota soberana de Paraguay. Y esto quiere decir que Paraguay estaría teniendo problemas eventualmente con el paso del tiempo para mantener esta nota de riesgo. Y esto hace de que hablar de la necesidad o la estructura de los ingresos tributarios en nuestro país sea fundamental. Y la informalidad, digo bien, es una cuestión que tiene también mucha afectación sobre lo que serían los ingresos de nuestro país. En la medida en la que los sectores económicos de Paraguay tengan altos niveles de informalidad, esto evidentemente va a limitar muchísimo lo que sería la capacidad del fisco de poder ingresar recursos. Y posteriormente tenemos que hablar también del gasto público y las necesidades de gastar mejor en Paraguay, pero la arista de los ingresos es demasiado relevante. Para tener una visión o un análisis completo sobre lo que está ocurriendo en materia de ingresos del Estado y lo que sería también la informalidad, vamos a conversar con el director nacional de ingresos tributarios, Óscar Orue, para tener una versión oficial de qué es lo que está ocurriendo con los ingresos en Paraguay, como también la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios tiene o no un impacto dentro de lo que sería la dinámica positiva del último año sobre todo, y cómo podría progresar de cara al futuro. Y con el economista Julio Fernández, exdirector de Aduanas, para tener también una visión complementaria acerca de hacia dónde estamos avanzando como país. Esto es lo que vamos a analizar en el programa de Mirada Clave de la fecha. Empezamos con todo el análisis luego de una breve pausa. Continuamos en Mirada Clave, seguimos analizando lo que sería la coyuntura de los ingresos tributarios en nuestro país y lo que está ocurriendo también en términos de desafíos. Estamos ya en piso con Julio Fernández, él es economista y exdirector también de Aduanas, tiene mucha sapiencia y tiene mucha experiencia para compartir sobre este tema. Doctor, muchísimas gracias por venir a Mirada Clave. Un placer estar de nuevo en tu programa y bueno, para responder las preguntas que estén a mi alcance. Doctor, queríamos consultarle en líneas generales el tema de la informalidad en Paraguay, que es una cuestión que tiene larga data, que tiene muchísimas aristas. Está la informalidad laboral, está la informalidad de lo que sería el comercio, o sea, hay un montón de cuestiones dentro de lo que sería este ámbito o esta arista. En términos de lo que sería la informalidad como una limitación para los ingresos tributarios o para los ingresos del Estado, doctor,
¿Qué le parece que se está haciendo en Paraguay en líneas generales? ¿Hay algún tipo de avance o todavía estamos muy lejos de lograr niveles óptimos en términos de lo que sería la lucha contra la informalidad en Paraguay? Bueno, si uno mira en el muy corto plazo, obviamente va a encontrar que da la impresión de que no hay muchos avances, pero cuando uno mira, tiene una perspectiva de más largo plazo, puede ver que, por ejemplo, las exportaciones de productos industrializados del 95, que teníamos un 8%, ahora están en un 40%. Hay una mayor diversificación de la producción. El auge de las maquilas, que también genera mano de obra, digamos, que está bien pagada en el sentido de digo bien pagada desde el punto de vista de las cargas sociales, IPS, y otras obligaciones o derechos laborales también. Hay ciertos avances cuando uno mira en el muy largo plazo, pero evidentemente hoy, si uno se fija, cuando hablamos de la informalidad laboral, que es solamente la punta del iceberg, va a encontrar que de cada 100 trabajadores ocupados, apenas 20 llegan a tener, digamos, una especie de calidad de empleo como piso, es decir, que tienen un seguro médico, tienen un aporte a la jubilación y ganan por encima de lo que es la línea de pobreza, apenas un 20%, y tenemos un 80% que hoy empieza a sentirse el impacto porque tenemos cada vez más aportes para, las pensiones para adultos mayores que están en vulnerabilidad. Si uno se fija, ese es el recurso más grande que hoy destina el fisco para eso. Y ahora que tenemos una transición demográfica bastante acelerada, en el sentido que descubrimos que con el censo, estamos con una tasa de natalidad bastante baja en una población que se está envejeciendo, obviamente esa gran cantidad de trabajadores que hoy nos están aportando son candidatos a ser parte de ese subsidio. Y si le sumamos que hay, presión totalmente razonable de que esa pensión suba a la mitad del salario mínimo y se universalice, estamos hablando solamente para ese sector ahora, si es que eso se hubiera aplicado, cerca de 800 millones de dólares. De modo que esa punta del iceberg, que es, el tema de la informalidad laboral, tiene un impacto enorme en las arcas fiscales y en el futuro del país. O sea, uno se fija después en el tema comercial, ¿verdad? Ahí, nos ayuda en este momento la coyuntura. En este momento la coyuntura, el efecto Milei, con la reducción de la brecha cambiaria. Hay que mirar un poquito. El Producto Interno Bruto se mide de diferentes maneras. Por el lado de la producción tenemos la agricultura, la ganadería, los servicios, etc. Por el lado del gasto tenemos el consumo privado, consumo público, inversión, exportación menos importación. El consumo privado es más del 60% del Producto Interno Bruto de Paraguay. Y eso es normal, es razonable, es una medida, estándar casi en países como Paraguay. Eso representa cerca de entre 28.000 a 30.000 millones de dólares. De ese consumo privado, alrededor del 40% podría ser alimentos, bebidas, productos de limpieza para el hogar, domicilio sanitario y combustible también que consumen son los bienes no duraderos, no durables. Entonces, eso representaría cerca de 12.000 millones de dólares. Con el efecto Milei deja de ser rentable el contrabando, masivo por lo menos, hasta visto en unas cadenas televisivas de Europa que mostraban a Managua y otras ciudades como ciudades fantasmas hoy, y que en realidad se repite en toda la frontera, no solamente Paraguay, también Bolivia, Uruguay e incluso Chile, que está, separada por un país separado por la cordillera de los Andes. Ahí se producía ese fenómeno de contrabando desde Argentina. Eso en Paraguay cesó y eso también está ayudando a la formalización, y de hecho que habrá levantado de alguna manera algunos puntos porcentuales en la presión tributaria por el efecto, de una política aplicada en otro país. Es decir, es difícil vivir. Paraguay es un país bastante, predecible, un país con políticas macrofiscales estables, de larga data ya, con un Banco Central bastante serio, lo mismo un Ministerio de Hacienda, hoy un Ministerio de Economía. Pero vivir en una región muy turbulenta, muy heterogénea y países mucho más grandes, nos complica bastante. Pero esa política de la Argentina hoy nos favorece, y eso seguro que está generando mayor formalidad o formalización en la economía paraguaya. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que Paraguay debe dar un salto muy grande ya respecto a... Estamos enamorados siempre del agro, estamos enamorados de la ganadería, pero eso está llegando a un punto, a un techo, y tenemos que pasar ya a industrializarnos. Resulta que no es lo mismo 10 toneladas de
de algodón que se venden por $15.000 versus 50.000 camisas que se pueden hacer con esas 10 toneladas que te producen $1.250.000. Y con toda la cadena que eso representa, desde la tintura, desde el hilado, la costura, la cantidad de mano de obra que puede generar. Lo mismo pasa con la madera y los muebles, el tomate y las conservas. Paraguay tiene toda esa capacidad, tiene un mercado gigantesco al lado para industrializarse. Nosotros tenemos que diversificar nuestra economía. Entonces no estaríamos pasando lo que hoy estamos pasando, un tipo de cambio bastante inestable, una depreciación fuerte en nuestra moneda, porque obviamente están perdiendo precios nuestros principales productos. Si eso se industrializa, la estabilidad, digamos, esos productos son mucho menos volátiles digamos que los productos primarios. Entonces Paraguay tiene que dar ese salto y en realidad nunca lo hemos dado con firmeza. Hay elementos para decir que estamos mejorando. De hecho, yo creo que la calificación Moody también habrá considerado que nuestra economía se ha diversificado y aún con esta caída fuerte de los precios de los productos primarios que producimos, igual vamos a tener un crecimiento positivo en la economía, porque ya estamos un poco más resilientes porque hay una mayor diversificación, pero estamos lejos todavía de lo que deberíamos ser. Doctor, en líneas generales la economía paraguaya estuvo teniendo en este último periodo algunos vaivenes en términos de crecimiento, ¿verdad? Se estuvo teniendo un periodo bastante flojo en términos de lo que sería el crecimiento de nuestro país. Sin embargo, las recaudaciones tuvieron una tendencia más bien estable. ¿Le parece que esto tiene algún tipo de explicación en términos de lo que sería justamente algún tipo de avance en estos combates contra la informalidad? ¿O cómo se podría interpretar un escenario de menor crecimiento pero estabilidad en cierto modo de las recaudaciones? Y es cierto, en el 2022, que me tocó a mí ser todavía director, tuvimos crecimiento cero en la economía y tuvimos una recaudación, creo que 15% más o menos de superávit. Y efectivamente yo creo que se ha logrado formalizar mucho, digamos, el tema con la tecnología, y eso sigue. En este momento, por ejemplo, COICA, que está trabajando con la aduana, está trabajando con un sistema de desarrollo del sistema de cargas. Paraguay tiene demasiados puertos privados, a lo mejor por su ubicación geográfica, que es mediterránea y tiene una cantidad de salidas por muchos países. 35 en total. Hay países que tienen 4, hay un país que tiene 1. Bueno, en cierto sentido se ha perdido digamos, el control, porque el horario aduanero es el horario Mercosur, 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. De noche, obviamente, y de madrugada y feriados, obviamente, ahí difícil de hacer un control. Pero hoy con la tecnología eso se va a recuperar ese control. Por otro lado, mucha más tecnología también, hay mucho más desarrollo de software, también se comparte a nivel de la región sistemas de control cruzado. Entonces eso ha mejorado y de hecho el quinquenio pasado ha sido un quinquenio muy duro, de bajísimos, casi, digamos, no tuvimos crecimiento, tuvimos caída de la economía, se vino la pandemia también, después justo la guerra de Ucrania que disparó fuertemente el precio del combustible. Hoy eso está relativamente, ya los agentes económicos han encontrado una salida, pero eso generó un gran impacto, no solamente en Paraguay. Ahora uno ve lo que está pasando con Bolivia, que pretendía mantener el precio del combustible y eso le drenó todas sus reservas y hoy está con serios problemas. Entonces es cierto, la recaudación fue positiva en el periodo de cero crecimiento de la economía, incluso con caídas. Y hoy tenemos el fenómeno diferente. Hoy hay un crecimiento en la economía y digamos que hay que multiplicar casi por un 8 o 10% las recaudaciones generales siempre cada año, porque tenemos una inflación de 4%, más un crecimiento de 4% aproximadamente. Entonces eso hoy, este año probablemente el Producto Interno Bruto de Paraguay cierre con, yo estimo, 338 billones de guaraníes, que va a representar cerca de 45 billones más que fue de lo que fue en el 2022. Es decir, y uno le aplica la presión tributaria y obviamente te da que efectivamente las recaudaciones tienen que responder a ese crecimiento de la economía, más el efecto que de la brecha cambiaria también. Entonces creo que hay una mayor formalización y hay un avance importante en lo que es, digamos, el control. Hay sectores que son más difíciles. Yo entiendo, por ejemplo, por un lado el efecto Milei hace que estemos más tranquilos, pero por otro lado hay un efecto productividad muy alto del azúcar en Brasil, que también entendemos que ahí pueden ingresar a Paraguay y pueden generar serios problemas
digamos, un sector que realmente es altamente productivo, como es el sector digamos, de la caña de azúcar, que se produce alcohol, azúcar orgánica que se exporta, pero eso tambalea bastante, golpea por las fronteras que tenemos. Pero realmente creo que los países están avanzando, nuestro país está avanzando relativamente bien en la formalización e institucionalización de varias oficinas. Doctor, evidentemente los ingresos fiscales son demasiado importantes para la sostenibilidad de las políticas públicas y para las inversiones que hace el Estado. Le quería plantear su visión, para tener justamente su visión respecto a lo que sería un debate que es recurrente dentro de nuestro país en torno a la carga tributaria y la sostenibilidad que tiene esta estructura dentro de nuestro país de cara a lo que serían las necesidades en el mediano y largo plazo. ¿Le parece que Paraguay puede sostener su estructura todavía con el paso del tiempo y responder a las necesidades que tiene a nivel interno, o de repente con el paso del tiempo van a empezar a surgir las necesidades de plantear debates sobre cómo está nuestra estructura impositiva? Y definitivamente somos muy distintos. Por ejemplo, no es lo mismo un país que se endeude, digamos que tenga una deuda alta respecto a su Producto Interno Bruto, pero que tenga una presión tributaria alta. Nosotros estamos ya, digamos, con una presión tributaria relativamente alta, pero digamos, un endeudamiento alto respecto al PIB, pero una presión tributaria que todavía estará por digamos, el orden del 11%. Entonces, las necesidades son muchas, las inversiones. Paraguay va a necesitar hacer sus hidroeléctricas pronto, sus próximas hidroeléctricas, o por lo menos las pequeñas centrales hidroeléctricas, porque la demanda está creciendo y ese carnaval energético en el que vivimos durante 30 años va a llegar a su fin, y si ahora no invertimos, eso nos va a generar problemas. Entonces vamos a necesitar invertir ya y tiene que arrancar pronto, o de lo contrario vamos a arrepentirnos de lo que, digamos, de haber disfrutado tanto tiempo de un carnaval, porque básicamente es uno de los pocos países del mundo que, digamos, vive de su hidroenergía. Entonces esas inversiones van a ser necesarias. Por otro lado, Paraguay también es muy distinto por su alta dependencia de los recursos que vienen del comercio exterior. En los países desarrollados, 8% aporta al fisco, digamos, la aduana sería el comercio exterior. En países emergentes cerca de 30%, y Paraguay 40%. Entonces, y nosotros tenemos que pronto ajustarnos a la tendencia mundial de los acuerdos internacionales. En algún momento va a salir el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Eso qué significa? Un desarme arancelario. No le vamos a cobrar ya impuestos a los vehículos de alta gama que vienen de Europa, pero tenemos que prepararnos para exportar y asociarnos con los procesos. O sea, Alemania, digamos, si acá pueden venir fábricas alemanas y vender de acá a Europa con, digamos, con cero arancel, va a ser de gran impacto, pero si nos sorprende con una reducción en los ingresos nuevamente, porque vamos a tener desarmes arancelarios, ya no le cobramos nosotros impuestos a nuestras exportaciones, y ahora no le vamos a cobrar, digamos, a las importaciones de esos países. Entonces, ya ahí tenemos una diferencia importante. Yo creo que ese debate tiene que instalarse. Es una ventaja para los inversionistas venir a Paraguay porque vendemos el 10-10-10, ¿verdad? Impuesto a la renta 10%, un IVA 10%. Entonces, pero las necesidades son muchas, y se hizo un esfuerzo en el gobierno anterior en multiplicar la infraestructura, y eso obviamente generó un endeudamiento fuerte, pero esa infraestructura todavía no es suficiente. Nos sorprendemos por un puente Chacoí, el nuevo puente. Necesitamos 10 por lo menos. Seúl tiene 30 y pico de puentes, digamos, cruzando el río entre una ciudad y una ciudad, en la misma ciudad, ¿verdad? Entonces uno no se percata en qué momento pasó de un lado al otro lado. Un puente insuficiente. De hecho, ya el puente Remanso colapsa. No está habilitado para buses, ¿verdad? Pero si se habilitara, va a colapsar pronto. Entonces hay necesidad muy grande de muchas inversiones. Todavía no invertimos en radares, nuestro aeropuerto todavía es deficitario. Es una vergüenza la entrada al país por el lado argentino, Puerto Falcón. Debería ser el lugar más hermoso, ¿verdad? para estar, digamos, en línea con lo que se está haciendo en esa región, en esa zona. Entonces hay muchísimo por invertir, y de hecho que el fisco no va a dar abasto así como estamos.
Doctor, y justamente todo esto tiene que ser también una suerte de debate, pero buscando equilibrios entre lo que sería, por ejemplo, la necesidad de atraer a los diferentes segmentos que tienen que formalizarse dentro de nuestro país y también lo que sería la necesidad de tener un mejor gasto público, ¿verdad? Porque evidentemente el Estado puede tener mayores niveles de recaudación, puede subir impuestos, se puede hacer un montón de cosas, pero si la calidad del gasto no es óptima, va a seguir siendo una cuestión de que nosotros vamos a estar alimentando prácticamente un barril sin fondo. Y si uno mira, cuando uno compara, por ejemplo, el gasto social por habitante, que sería ya salud, educación y otros servicios básicos, con, por ejemplo, con Uruguay tenemos 10 veces menos. Aún si destináramos todo de manera muy eficiente, esos recursos no son suficientes. Pero obviamente hay espacio, yo creo que hay mucho espacio incluso, y principalmente creo que a nivel subnacional hay muchos problemas. O sea, hay una falta mayor institucionalización. Hay muchos de los royalties que, digamos, se destinan a los gobiernos subnacionales. Yo creo que pueden ser muy, digamos, muy mejorados todavía para, digamos, tener un mayor impacto. Entonces, es cierto, hay un margen importante para mejorar. Yo creo que el gasto, por un lado el ingreso está mejorando, el gasto tiene un margen importante. Los sobrecostos todavía por corrupción seguramente pueden corregirse. No es que estoy acusando a nadie, sencillamente son estudios internacionales que muestran que en los países de América Latina hay un porcentaje importante del sobrecosto por corrupción en las compras públicas, digamos, en la ejecución de obras públicas. Entonces, es un tema digamos, de mucho esfuerzo, de mucho patriotismo también. Hay margen para mejorar, pero necesariamente en algún momento vamos a tener que recurrir a mayores recursos, digamos, de impuestos. Pero por otro lado, mientras no se mejore el gasto, también va a haber reticencia para que la gente se sienta atraída digamos, a pagar más impuestos. Y este tema, doctor, de la sostenibilidad de los ingresos o de la proyección de los ingresos de cara al futuro también es importante en cuestiones como lo que fue esta reciente calificación de Moody's hacia nuestro país, un país de grado de inversión, teniendo en cuenta de que en cierto modo también se habla de la capacidad de pago de Paraguay, y esto depende evidentemente muchísimo de lo que serían los ingresos, ¿verdad? Si Paraguay puede sostener una dinámica de ingresos interesante, también se solidifica y tiene mayores opciones, por ejemplo, de acceder a financiamiento. Así es, creo que es una muy buena señal, es un premio digamos, al esfuerzo colectivo del país. El hecho de que durante mucho tiempo se mantuvo esa estabilidad macrofiscal, prudencia, si bien con algunos altibajos, pero hay una convergencia de vuelta en este momento digamos, a un déficit fiscal razonable, pero creo que la salida va a ser dar un giro muy fuerte hacia la industrialización del país. Es enorme el salto que se da, no es lo mismo vender papas al extranjero y comprar, digamos, alguna marca ya empaquetada. El salto es gigante, no es lo mismo consumir banana que está a punto de descomponerse que traer una banana deshidratada y que se vende en los supermercados. Y eso pasa en todos los sectores. Entonces, creo que el país tiene que empezar, tiene una política industrial muy fuerte y el país tiene que dar ese salto y ya, digamos, seguir, por supuesto, apoyando lo que funciona, que es la agricultura, la ganadería, pero el salto hacia la industrialización es el salto que a Paraguay, digamos, le conviene en este momento, es lo único que le va a dar un mayor dinamismo, pero para atraer ese tipo también de inversiones que vengan a apoyar, digamos, el desarrollo del país, hay una cantidad de temas que hay que solucionar, ¿verdad? Por un lado, el tema del capital humano que necesitamos mejorar significativamente, pero también todas las empresas que han estado acá y que con los que uno habla te dicen el paraguayo aprende rápido. Las empresas que se instalaron acá, principalmente las maquiladoras, te hablan de que el paraguayo es flexible, se adapta, entonces, de modo que es el tiempo que tenemos que aprovechar. Tenemos un mercado enorme al lado, digamos, alrededor nuestro tenemos un mercado gigantesco con esos mercados podemos asociarnos. De hecho, que es lo que funciona cuando hay una empresa del país vecino que se instala acá y se le vende a ellos mismos, digamos, funciona bien. Pero por otro lado también hay otros mercados y lamentablemente ahora Bolivia está con dificultades, pero Bolivia también, ahora que es socio pleno del Mercosur, tiene una región muy rica como Santa Cruz, y por otro lado tiene una población relativamente más grande, más numerosa que la de Paraguay, y ahora está pasando por dificultades, pero el mercado se ha ampliado. De modo que yo creo que para lograr eso que estás mencionando, de
generar mayores ingresos, necesariamente tenemos que dar un salto en el Producto Interno Bruto, y para dar el salto necesitamos diversificar nuestra economía y necesariamente tenemos que industrializar lo que producimos como materia prima. Y hay todavía mucho espacio, doctor, de crecimiento del Producto Interno Bruto con esa diversificación. Es cierto que Paraguay avanzó mucho con el paso de los últimos años, pero todavía hay mucho que hacer en cuanto a lo que sería diversificación, y también con el grado de inversión probablemente se abre la posibilidad de nuevas inversiones que en Paraguay directamente no existen. Así es, y ahora que vemos que hay síntomas de que parece ser una segunda calificadora puede darnos esa calificación, ahí ya son, al ser dos, muchos inversionistas ya, digamos, consideran exactamente el lugar adecuado para invertir. Con una sola, algunas invierten, con dos ya, digamos, ya se vuelcan, y los que son muy aversos al riesgo, por supuesto, que van a esperar que la tercera se sume, pero con dos es realmente muy interesante, hay espacio para crecer. Estamos viendo ahora que en el Chaco, a pesar que ahora hay problemas con el tema del incendio, pero por ejemplo hay empresas que están produciendo algodón de alta calidad, que están industrializando ya, o sea, mecanizan, digamos, y producen en gran escala. Hay gente que produce arroz en cantidad industrial ahí digamos, la zona también ribereña del Chaco. El Chaco es una potencia también a desarrollar, y todo está en nuestra región. Somos un país pequeño en materia de población, con un gran territorio, con una gran capacidad, sin grandes altibajos por problemas climatológicos. No tenemos huracanes, no tenemos terremotos, de modo que y tenemos mercados muy, muy cercanos, y todavía tenemos una capacidad, un excedente energético como para seguir creciendo. Entonces, habría que prepararse para aprovechar en algún momento cuando salga el acuerdo pleno de la Unión Europea con el Mercosur y el espacio para crecer. Uruguay es un país mucho más pequeño que el nuestro y tiene, digamos, una atracción de capitales mucho más grande. Costa Rica también, un país que cuando yo comenté sobre Costa Rica me dijeron, no, pero y al lado también, pero está muy cerca de Estados Unidos. No, pues muchos países están cerca de Estados Unidos, pero no atraen capital como atrae Costa Rica. O sea, el capital humano, el tema de la institucionalidad es un tema delicado. Ahí tenemos serios déficits, de hecho que Moody también eso lo manifiesta. Eso corregido, una vez que el tema, digamos, de la debilidad institucional se corrija, Paraguay va a ser mucho más atractivo de lo que es ahora. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Creo que abordamos cuestiones que son fundamentales dentro del análisis de la economía paraguaya, y son debates que queremos seguir manteniendo, así que esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Estuvimos conversando con el economista Julio Fernández. Nosotros tenemos que hacer otra pausa aquí en Mirada Clave, pero no se muevan, enseguida continuamos. Continuamos aquí en Mirada Clave, seguimos analizando el tema de la informalidad y su impacto en los ingresos tributarios. Ahora estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el director nacional de ingresos tributarios, Óscar Orue. Director, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar de Mirada Clave aquí en el canal de la producción. Muchísimas gracias a vos también y a toda la producción. Un placer siempre compartir con ustedes este espacio. Director, estamos abordando el tema de la informalidad en lo que sería la arista del impacto en los ingresos de nuestro país. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios viene avanzando en acciones decididas para ir formalizando a la economía paraguaya y también haciendo controles contra las prácticas evidentemente irregulares que se tienen para evadir los impuestos. Director, ¿nos puede comentar un poquitito más acerca de estos trabajos? ¿Cómo se están dando estos trabajos en nuestro país? ¿Y les parece que todavía hay espacios de mejora que pueden ayudar a que las recaudaciones de Paraguay sigan creciendo? Bueno, en primer lugar, mencionar de que nosotros hemos capacitado a más de 10.000 personas en este año, desde que se creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, para ser precisos, 11.400 personas, en el cual
De alguna manera tuvimos ya una inscripción de 90.000 nuevos contribuyentes en este espacio desde el 15 de agosto del 2023 hasta el 30 de agosto de este año. Entonces, creo que eso es un aspecto clave para poder lograr formalizar a gran parte de la población que aún tiene desinformación, que aún tiene prejuicios acerca de los regímenes que están previstos o que están vigentes. Y de alguna manera eso también permite que la gente conozca más. No solamente los controles o las sanciones hacen que la gente se vaya formalizando, sino principalmente los incentivos. Ahora, por ejemplo, un incentivo muy importante para la formalización es justamente todo lo relacionado a los programas del gobierno. Por ejemplo, Sheroga Pona es un programa muy interesante para que las personas tengan su casa propia con, en este caso, alquileres, o sea, con precios de alquileres, en realidad uno ya puede tener su casa propia. Y estamos trabajando coordinadamente con las diferentes entidades del gobierno para poder tener también otros incentivos como préstamos blandos, etcétera, acceso al crédito de manera más fácil, más sencilla, sin tanta burocracia. Entonces, creo que esos son algunos aspectos que también ayudan a las personas y a los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas a que vayan formalizándose. Hay todavía mucho por hacer, pero estamos trabajando desde la DENI, por un lado, de forma unilateral y también coordinando con otras entidades para poder lograr eso. En síntesis, la formalización es el único camino para salir adelante y creemos de que con mayor capacitación, mayor socialización y mayor concienciación vamos a poder lograr que la gente entienda que es el único camino para salir adelante. Director, Paraguay está en un nuevo escenario en materia económica, algo que guarda relación con el grado de inversión recientemente obtenido y dado, otorgado por la calificadora Moody's en este caso, y con la proyección también de ampliarse a otras calificadoras de riesgo. El proceso que estaría enfrentando la economía paraguaya a partir de este momento y teniendo el grado de inversión o empezando a recibir tal vez inversiones más grandes, lleva o trae aparejado consigo justamente un proceso, una necesidad de formalización de los diferentes actores económicos. Un análisis que nos estuvieron dando a conocer recientemente justamente habla de esa necesidad, teniendo en cuenta de que grandes proyectos van a necesitar una variedad de proveedores y estos proveedores tienen que ser formales, ¿verdad? La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios comparte en parte esta lectura. ¿Hay algún tipo de acción específica que se pueda hacer para favorecer justamente esta formalización y ayudar en todo este proceso económico? Sí, definitivamente nosotros creemos de que el Paraguay va a tener grandes desafíos a partir de que hemos logrado el grado de inversión. En primer lugar, yo creo que son tres aspectos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la posibilidad de poder crear nuevas empresas, de prestar nuevos servicios, por un lado, y el aprovechamiento de los regímenes simplificados, el simple y el resimple. Eso es por un lado. Por otro lado, que no, algo no menor es la posibilidad de que la gente se vaya capacitando. Yo creo que la educación, un poco apuntar a mandos medios, a generar mayor capacidad en recursos humanos, teniendo en cuenta la consideración de que muchas empresas van a venir a apostar a Paraguay. Entonces, la capacidad de recursos humanos en el conocimiento creo que es fundamental. Así es que creo que tenemos que ir apostando también a generar mayor capacidad de recursos humanos para que puedan aprovechar justamente la mano de obra joven que tiene Paraguay. En segundo lugar. Y en tercer lugar, creo que también va a ser el uso de tecnologías. Creo que ese aspecto también, en la medida que haya mayor conectividad, que haya mayor aprovechamiento de la tecnología, yo creo que va a ser fundamental también para prestar servicios, para ofrecer, en este caso, productos. Entonces, creo que esos son los tres aspectos que tenemos que ir trabajando coordinadamente. Desde la ENIP nos ocupamos de que la gente conozca los regímenes simplificados, los regímenes también de inversión, como ley 6090, la ley de materias primas, lo que es maquila, lo que es zona franca, y que genere también oportunidades de mayor trabajo a la gente.
Entonces creo que hay todavía mucho por hacer, como te decía, creo que ese trabajo coordinado con las demás entidades va a ser fundamental, especialmente para poder incentivar a la gente a que se formalice y entender de que es la única forma o el único camino que vamos a tener para poder desarrollarnos y poder tener mayor capacidad. Creemos de que este año vamos a nuevamente crecer, las estimaciones hablan de un 3,8%. Particularmente creo que eso va a ser un número mayor por el dinamismo que estamos teniendo ya en a septiembre, ¿verdad? Que ya prácticamente superamos mediados del año, entonces, y los números son muy positivos. Este mes de septiembre nuevamente nuestra estimación de crecimiento es bastante alta. Entonces, en cuanto a la recaudación, entonces definitivamente creo que hay todavía mucho por hacer y que creo que tenemos que acompañar a ese bono demográfico joven que tiene Paraguay de que pueda tener capacidades de poder crecer y de poder desarrollarse. Director, mencionó precisamente los regímenes simplificados, simple y resimple. ¿Cómo fue la evolución de estos regímenes con el paso del tiempo desde su establecimiento? ¿Ustedes están satisfechos con lo que serían los números? Y si, por ejemplo, hablamos de participación dentro de la estructura, ¿es algún tipo de número que va ganando relevancia también con el paso del tiempo? Sí, hoy tenemos 1.158.000 contribuyentes a hoy, de los cuales prácticamente más de 1 millón son personas físicas y estamos hablando de 126.000 personas jurídicas. En ese universo, los contribuyentes, estamos ya a punto de llegar a 1 millón de contribuyentes, solamente el impuesto al valor agregado. Entonces, eso es un número no menor, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también de que dentro de los regímenes simplificados, el IRE simple es el que tiene mayor cantidad de contribuyentes. Estamos hablando de 456.000 contribuyentes en total. Y el IRR simple está creciendo. Hoy tenemos casi 14.000 contribuyentes del IRR simple y creemos de que eso va a ir creciendo también en la medida que la gente vaya conociendo los regímenes, en este caso el RE simple, donde es un monotributo, un solo impuesto, no paga IVA. Entonces definitivamente creo que eso va a ayudar nos va a permitir seguir apostando a formalizar, a crecer la economía formal, porque vemos de que hay movimientos, pero en el sector, en el interior del país vemos todavía que son todavía reacios a que se vayan formalizando, a emitir facturas, a cumplir con los regímenes tributarios. Entonces, creo que ese es el desafío que tenemos más amplio desde la DENIP. Director, evidentemente la necesidad de formalizar y de afianzar lo que serían los ingresos del Estado es una cuestión no menor, porque Paraguay tiene muchísimas necesidades en términos de inversión, infraestructura, brindar servicios públicos, es decir, un montón de cuestiones que dependen de lo que sería la sostenibilidad de los ingresos por un lado y también lo que sería inclusive la sostenibilidad de este grado de inversión que Paraguay recibió recientemente, porque Paraguay tiene que también tener la necesidad o tiene que comprobar de que tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones. Es decir, que si hablamos de los ingresos, Sí, de estamos hecho, hablando de algo fundamental. definitivamente. Yo creo que Paraguay hoy tiene la capacidad como para poder ya tener oportunidades de inversiones, de duplicar las inversiones extranjeras que hay hoy. Entonces, o triplicar, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo como país. Eso va a representar mayores oportunidades para la gente, no solamente de trabajo, sino también de poder generar oportunidades en cuanto a los emprendedores, crear nuevos servicios, nuevas empresas y también el sector comercial, ¿verdad? Entonces, definitivamente creo que hay todavía mucho por hacer. Y después también entender de que como te decía recién, en el interior todavía hay como falta conocimiento de los regímenes simplificados. Creo que hay todavía mucho por aprender y también de empezar a generar entre todas las instituciones públicas de forma organizada eh, servicios que realmente le van a servir a la gente. Como te decía recién, nosotros estamos pensando hoy que no solamente hay un programa
de vivienda como Cheroga Porá, sino también acceso al crédito blando, también otras oportunidades de que la gente pueda saber de que la formalidad realmente tiene sus frutos y no es solamente la formalidad en el sentido de cumplir obligaciones, sino que tiene acceso a no solamente servicios, sino principalmente a acceso a créditos, acceso a oportunidades para su desarrollo. Nosotros a partir de ahora, vamos a empezar a trabajar más directamente con las demás instituciones, Banco Nacional de Fomento, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo, también la AFD, y coordinando las acciones también con el Banco Central del Paraguay. Entonces, y te decía que es fundamental o va a ser fundamental el uso de tecnología en todo o la oportunidad que la tecnología te brinda para poder ampliar lo que es la economía digital propiamente. Entonces, creo que hay oportunidades muy importantes que tenemos que ir aprovechando. Vemos, por ejemplo, en el consumo que está mejorando, vemos también la cantidad de contribuyentes que está creciendo. A agosto tuvimos un poco más de 90.000 contribuyentes inscriptos y creo que eso va a ir aumentando en la medida también que se conozca y que haya mayor información y mayor también oportunidades. Creo que hay un abanico de regímenes, como te decía recién, que la gente va a ir conociendo, va a ir aprovechando. Y desde el punto de vista de lo que es el grado de inversión, lo que es el régimen de Maquila, el régimen de Zona Franca, son regímenes que se van a explotar mucho, aprovechando ya este grado de inversión. Así es que vamos a seguir apostando a esto. Paraguay no va a tener cambios en el sistema tributario. Justamente tuvimos una reunión hoy con el presidente de la República y las demás instituciones y comentaban algunos que había un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de supuestamente crear impuestos, en este caso verdes, y eso no es correcto. Yo creo que hoy hay impuestos que gravan externalidades negativas al medio ambiente, como es el caso del impuesto selectivo al consumo. Entonces, probablemente lo que suceda es que simplemente se aclare de que esos impuestos o este impuesto selectivo al consumo ya existe, no va a haber cambio. Simplemente probablemente lo que haga es que cambie el nombre, de tal manera a identificar que eso tiene un condimento más para el beneficio del medio ambiente y no tanto un nuevo impuesto o aumentar las tasas impositivas. Director, en términos de lo que sería la institucionalidad de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ¿qué papel juega justamente en todo esto que estamos conversando, teniendo en cuenta de que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es una institución nueva? Evidentemente surge de fusión de dos entidades que tenían ya una larga trayectoria, pero como institución propiamente es nueva y tiene todavía mucho camino por delante. ¿Cómo le parece que ese proceso de fortalecimiento también se puede llevar a cabo para ir dando cada vez mejores resultados? Y bueno, también está el tema de que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ya empieza a medirse contra sí misma en términos de recaudaciones en números. Sí, el mes de agosto fue el primer mes que nos medimos ya directamente, tuvimos un aumento del 9%, bueno para ser el primer mes que nos estamos midiendo. Yo creo que este septiembre va a ser también un mes, a pesar de que la bajante del río, yo creo que igual vamos a tener un número positivo. Estamos viendo una buena performance en lo que es recaudación propiamente en estos primeros días o en esta primera quincena del mes de septiembre. No obstante, vamos a seguir apostando justamente a los controles, al uso de tecnología. Tenemos que fortalecer todo el área de lucha contra el contrabando, que todavía hay muchos aspectos que tenemos que mejorar. También vamos a tener también que hacer capacitaciones. Vamos a fortalecer toda el área de tecnología y sobre todo también el área de recursos humanos, de tal manera a que ponerle a las personas en lugares claves en base a responsabilidad, competencia, integridad y sobre todo resultados. Entonces creo que esa es la línea en la cual tenemos ahora. El 2025 nos va a esperar también con mayores desafíos. Ya estamos preparando el presupuesto para el año que viene, ya se envió al Congreso, entonces esperemos también que se apruebe en la medida también de lo que se solicitó, de tal manera poder generar mayor institucionalidad principalmente. Como bien mencioné, es una institución nueva,
pero tiene la experiencia ya de lo que era la Subsecretaría de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas. Entonces, hoy entendemos de que los funcionarios de las entidades anteriores hoy ya se quitan la remera de lo que eran las instituciones antiguas y se ponen la de la ENIT. Entonces, desde todo punto de vista, creo que los números están demostrando la actitud y el trabajo que estamos haciendo y estamos teniendo mucho apoyo del presidente de la República respecto al trabajo que venimos realizando y que vamos a seguir haciendo. En una evaluación en estos 9 meses que estamos del 2024, podemos decir de que ampliamos muy claramente nuestro objetivo, superamos inclusive ese objetivo. Entonces, estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero no nos tenemos que quedar con esto, ¿verdad? Esto nos obliga a que sigamos fortaleciendo la institución y sigamos trabajando para mejorar, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que tenemos que ir trabajando, especialmente con apoyo internacional. Estamos siendo evaluados también por diferentes instituciones multilaterales que nos están apoyando en esta gestión y generar, o no generar, sino que básicamente ponernos como visión de que la DENIP sea una de las mejores instituciones del sector público. Y evidentemente dentro de todo eso también, director, la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad, entiendo que toma un papel protagónico. Se tiene la necesidad de que el funcionariado en líneas generales y sobre todo el que se dedica al tema que compete a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios no sea permeable a hechos de corrupción, o que si hay hechos de corrupción estos sean detectados y castigados. Sí, eso es uno de los ejes fundamentales que iniciamos el 15 de agosto cuando asumimos esta nueva dirección. Si bien nosotros ya estamos anteriormente como subsecretaría de tributación, el desafío era doble porque era administrar dos instituciones en una. Entonces definitivamente ahí teníamos que poner lo mejor que teníamos para luchar contra la corrupción, principalmente en el área aduanera, en la cual hicimos muchísimos cambios, muchísimas mejoras, más uso de tecnología. Y que de hecho, creo que todos saben de que eso un poco también generó que haya ataques o que haya molestias de ciertos sectores, ¿verdad? Pero creo que eso ya está subsanado, creo que ya se dan cuenta de que esta es una línea en la cual el presidente Santiago Peña es muy claro y que vamos a seguir trabajando y que vamos a seguir luchando contra la corrupción y contra esquemas que anteriormente estaban instaladas y que hacían de que no haya una eficiencia en la recaudación. Hoy podemos decir de que estamos luchando, tampoco puedo asegurar de que esto ya está 100% solucionado. Estamos en la medida que vayamos descubriendo los esquemas o funcionarios involucrados, vamos denunciando y vamos poniendo, exponiendo a la justicia a estos casos y que puedan rendir cuentas justamente y que los organismos jurisdiccionales puedan hacer su labor y que se pueda sanear toda la institución de tal manera a poder seguir creciendo. Director, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Nos parece sumamente ilustrativo lo que nos estuvo explicando. Esperamos contar con su participación nuevamente aquí en Mirada Clara. Gracias, Eduardo, también a toda la producción, y estamos siempre a disposición de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Hoy ya ayudando también, en esta semana estuvimos donando a el Cuerpo de Bomberos Voluntarios por todo lo que tiene que ver los incendios en el norte, especialmente en el Chaco paraguayo. Entonces, también tenemos esa mirada social y de apoyo también a los más necesitados. Así es que desde la DENIP, agradecerte el espacio y estamos siempre a disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Estuvimos en comunicación con Óscar Orué, director nacional de Ingresos Tributarios. Toca hacer otra pausa aquí en Mirada Clave. Enseguida continuamos.
Ya estamos cerrando el programa de Mirada Clave de la fecha. En el programa de hoy estuvimos hablando de un tema fundamental para la economía paraguaya, que es la informalidad, pero desde el punto de vista de la afectación de los ingresos del Estado. Evidentemente que Paraguay necesita muchísimos recursos para hacer frente a todas las necesidades que tiene en materia de infraestructura y necesidades generales de la población. Evidentemente que la ciudadanía demanda condiciones suficientes en cuanto a lo que sería salud, seguridad, educación, para poder aspirar a un mayor desarrollo, tanto personal o de cada una de las familias, como también un desarrollo de la sociedad en líneas generales. Y para hacer frente a todas estas necesidades, Paraguay tiene que lograr financiamiento. Evidentemente que se tiene la opción del financiamiento a nivel internacional, que Paraguay estuvo justamente haciendo uso de lo que serían los mercados internacionales para financiarse. Sin embargo, este es un modelo que en cierto modo está llegando a su fin, se está agotando, y Paraguay va a seguir siendo un protagonista de los mercados en materia de emisión de bonos, pero probablemente con el paso del tiempo vaya o reduciendo su participación o utilizando la mayor parte de los recursos obtenidos para cuestiones como el manejo mismo de la deuda, cuestiones tal vez consideradas como administrativas, sobre todo en comparación con lo que serían las necesidades reales de la ciudadanía. Y en toda esta ecuación surge la principal duda de cuáles serían las proyecciones o cuáles serían las proyecciones de los ingresos fiscales dentro de nuestro país, porque en Paraguay se tiene un régimen que es de los más competitivos, por decirlo de alguna manera, dentro de la región, para no decirlo bajo, ya que se tiene un régimen de prácticamente 10-10-10, es decir, alrededor del 10% es lo que se paga en materia impositiva en Paraguay, y esto siempre plantea un debate en términos de sostenibilidad con el paso del tiempo. Paraguay puede hacer frente a todas esas necesidades que estuvimos dialogando con solamente un régimen de 10%, una presión tributaria que no suele exceder el 15%. En un promedio histórico tiene Paraguay que hablar sobre ampliar impuestos o tener algún tipo de nueva estructura impositiva. Evidentemente es un debate que no se puede dejar de tener, pero que tiene diferentes visiones. Y justamente estuvimos conversando, por un lado, con Óscar Orué, director nacional de ingresos tributarios, que justamente estuvo haciendo el análisis acerca del proceso que estuvo atravesando la DNIT desde su establecimiento y cómo Paraguay tiene la firme decisión de no establecer ningún tipo de cambio sobre su estructura impositiva, por lo menos en lo que es el gobierno de Santiago Peña. Y esta es una postura firme y que da un mensaje también muy fuerte de cara a lo que sería el crecimiento de los ingresos tributarios en el mediano plazo, por lo menos, porque los ingresos están creciendo, pero no por el lado de lo que sería el ajuste impositivo. Esto quiere decir de que en Paraguay hay espacios para seguir aumentando la recaudación a través de los controles y justamente el combate a la informalidad. Y también estuvimos hablando con el economista Julio Fernández, quien nos explicó que el crecimiento económico es una cuestión fundamental para también ir incrementando los ingresos de nuestro país. En la medida en la que la economía paraguaya, nos decía Julio Fernández, se vaya diversificando y vaya teniendo también mayores oportunidades para las diferentes personas, se va a tener naturalmente un aumento de la recaudación que pueda ayudar a hacer frente a todas esas necesidades que estuvimos comentando. Pero eso sí, Paraguay tiene que ser mucho más decidido, sobre todo en términos de industrialización, nos decía el experto, teniendo en cuenta de que en Paraguay todavía hay todavía hay mucho espacio en lo que sería la posibilidad de ir adquiriendo mayores cadenas de industrialización y también esa posibilidad de ir creciendo en materia de diversificación de los ingresos a través de las exportaciones o de lograr mayores ingresos a través de productos exportados similares a los que nosotros ya estamos enviando. Justamente los productos primarios, nos explicaba Julio Fernández, no tienen la misma capacidad de generar ingresos para nuestro país que un producto industrializado con valor agregado. Ahí se cambian los números y también se cambia la cantidad de ingresos al país, y esto repercute evidentemente también en materia de ingresos para el fisco. Entonces son cuestiones fundamentales que estuvimos analizando aquí en el programa de Mirada Clave de la fecha. Nosotros les agradecemos muchísimo la compañía, esperamos que hayan pasado bien durante esta hora de programación y les invitamos a que sigan conectados a la programación del canal de la producción para seguir informándose. Muchísimas gracias, nos estaremos reencontrando el próximo fin de semana.